Hola, buenas noches. Sean bienvenidos todos a un webinar más del Laboratorio Veterinario México. El día de hoy tenemos al doctor Luis Enrique García Ortuño, quien es licenciado en Medicina Veterinaria y Zootecnia por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estudió la especialidad en Patología Clínica Veterinaria por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Cuenta con maestría en Ciencias de la Producción por la misma casa de estudios, así como un doctorado en Ciencias Biomédicas. Académico de tiempo completo en el Departamento de Patología, él imparte clases a nivel licenciatura, especialidad y maestría. Si bien en términos de difusión, ha sido conferencista en más de 80 ocasiones entre congresos, jornadas, cursos y diplomados a nivel nacional e internacional. Cuenta con 12 publicaciones en artículos de revistas indexadas y más de 60 trabajos en memorias de congresos, jornadas, cursos, manuales o diplomados. Cuenta con la certificación en el área de patología veterinaria por el Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Él nos va a traer el webinar de hoy titulado Evaluación de la médula ósea, toma de muestra, indicaciones y utilidad diagnóstica. Sin más preámbulo, le cedo la palabra, doctor. Bueno, pues buenas noches. Muchas gracias al Laboratorio Veterinario México, al doctor Eduardo Palencia y a su equipo pues, por esta invitación que me hacen a platicar pues, de uno de los temas que siempre me llamaron la atención desde que era especialista, que es la evaluación de médula ósea. Entonces, me voy a permitir compartir mi presentación. Y me avisan, por favor, si todo se escucha bien, si todo está en orden. Todo en orden, doctor. Ok, y la otra es, bueno, no sé, yo creo que podríamos, si alguien, yo no veo aquí como las preguntas o participantes, quizá en Facebook, pero si hubiera alguna duda, creo que me la pueden hacer saber y la vamos respondiendo en el momento, ¿no? Sí, doctor, le voy comunicando las preguntas. Gracias. Entonces, déjame anclar nada más esto. Listo. Bueno, pues vamos a empezar con esta plática que se titula Evaluación de médula ósea, en donde vamos a tocar fundamentalmente estos tres temas, que es toma de muestra, indicaciones y utilidad diagnóstica, es decir, cuáles son algunas de las patologías que se pueden abordar a través de este estudio. Y bueno, para iniciar y a modo de introducción, déjenme poner el puntero. Pues algunas generalidades. Sabemos que la médula ósea, pues principalmente una vez que nace la persona o el animal, es la que se va a encargar de la producción de todas las células sanguíneas. Cuando hablamos de las células sanguíneas, pues nos estamos refiriendo a la línea roja, que son los eritrocitos, pero también a la línea blanca, en donde se encuentran todos los leucocitos, tanto granulocitos como basófilos, neutrófilos y eosinófilos, así como las células mononucleares, como son los monocitos y los linfocitos, de igual forma los diferentes tipos de linfocitos, como el linfocito T, linfocito NK, linfocito B. Entonces, bueno, la médula ósea prácticamente de todos los huesos, pero particularmente de las epífisis, de los huesos largos, las vértebras y los huesos planos son principalmente los sitios hematopoyéticos más importantes. Eventualmente, cuando hay cierto grado de disfunción en médula ósea, algunos otros órganos recuperan esta actividad hematopoyética que tuvieron en algún momento en la etapa embrionaria, como es el hígado, el vaso y los riñones y algunos otros órganos. Generalmente hay células madres hematopoyéticas residentes que pueden también generar células sanguíneas. Entonces, fíjense que la masa de la médula ósea en ratas es del 3%, en perros es aproximadamente el 2% y en humanos es el 5%. Desde luego que pues depende mucho del tamaño. Y la verdad es que a veces es difícil imaginar
la cantidad y la cantidad de células que puede o que tiene la capacidad de producir la médula ósea. Algún dato ahí como aproximado que me pareció interesante y que encontré en la literatura es que produce billones de células por kilogramo de peso por día. Entonces, de todos los órganos, pues es uno de los que representa una mayor capacidad proliferativa. Bueno, ¿cómo está constituida la médula ósea? Con respecto a sus características macroscópicas, y si pensamos, digamos, en el ejemplo paradigmático de la médula o del hueso que produce la médula, que produce las células hematopoyéticas, pues sería un hueso largo, como les decía, la epífisis del hueso largo. Y si hacemos un corte transversal, pues está constituido desde luego por el hueso, y en su parte interna tenemos tanto el tejido hematopoyético como los sinusoides. Entonces, aquí en el tejido hematopoyético es donde se están produciendo las diferentes células sanguíneas en diferentes fases de maduración, y posteriormente, una vez que maduran, van a pasar a la parte de los sinusoides venosos o sinusoides medulares, y de ahí se van a la vena longitudinal central y posteriormente a circulación periférica. Microscópicamente, digamos, si hiciéramos un acercamiento a este tejido hematopoyético, pues veríamos esto en una, por ejemplo, microscopía óptica o en un corte histopatológico, en donde vemos que la médula ósea está constituida por todos estos elementos: células hematopoyéticas, estructuras vasculares, células de tejido conectivo, matriz extracelular, y desde luego que todo esto está en unión con una gran cantidad de factores de crecimiento que pueden ser interleucinas, citocinas, quimiosinas, poyetinas como eritropoyetina o trombopoyetina, y todo esto en conjunto pues forman el microambiente hematopoyético. A diferencia de otros órganos proliferativos en donde a lo mejor la producción de células se da de una forma un poquito más ordenada y por capas, aquí en el tejido hematopoyético vamos a ver entremezcladas las células de la línea eritrocítica, de la línea granulocítica o mielocítica, y también los megacariocitos. Entonces, lo que vemos aquí en el tejido hematopoyético con respecto a las células hematopoyéticas, pues está la línea eritrocítica. La línea eritrocítica comúnmente se acomoda, por lo menos in vivo, porque in vitro a veces ya se pierden estos arreglos, en algo que se denomina el islote eritroblástico, que es un macrófago central, el cual está rodeado de la línea eritrocítica en diferentes fases de maduración. Este macrófago central puede sintetizar, por ejemplo, interleucinas que eventualmente pueden contribuir a la eritropoyesis, pero en otras ocasiones, como en procesos inflamatorios crónicos, también pueden inhibir la eritropoyesis. Otra función de este macrófago es que fagocita los núcleos de las células maduras como los metarubricitos, y posteriormente, ya que el eritrocito no tiene núcleo, pues suele salir por el sinusoide. La línea granulocítica, que aquí vemos algunas células como bandas o como metamielocitos o neutrófilos incluso segmentados, pues esa se distribuye de una manera aleatoria en todo el tejido hematopoyético. Y pues esas células generalmente cuando maduran se acercan al sinusoide medular, y fíjense cómo pasa entre los espacios de las células endoteliales del sinusoide y posteriormente a circulación. Entonces también hay estructuras vasculares, y eso es justo estas células endoteliales que están protegiendo de algún modo las células hematopoyéticas inmaduras, es decir, sirven como una pared de paso desde el tejido hematopoyético hacia el espacio vascular. Aquí en estas células endoteliales también hay otras células como estas que se llaman células adventicias, que pueden ser como una especie de fibroblastos también modificados y que ayudan a la nutrición, en cierto modo, de la línea, principalmente la línea granulocítica. Y desde luego también hay vasos sanguíneos. Células de tejido conectivo, podemos ver, por ejemplo, fibroblastos,
y otras células accesorias también, y de tejido conectivo, como justo los adipocitos, pueden jugar también un papel importante en la eritropoyesis. La matriz extracelular, que como cualquier otra matriz extracelular de otro tejido, pues está constituido por proteínas como proteoglucanos, glucosaminoglucanos, tejido colágeno, reticulina, y bueno, como les decía, factores de crecimiento. Bueno, otra de las células que podemos encontrar aquí en el tejido hematopoyético son los megacariocitos. Sabemos que los megacariocitos son las células que dan origen a las plaquetas. Fíjense cómo los megacariocitos suelen estar cerca del endotelio, porque es aquí en donde se comienza a fragmentar su citoplasma en pequeñas estructuras que son las que van a formar posteriormente las plaquetas. Y bueno, pues este es un esquema, una caricatura de lo que es el tejido hematopoyético en médula ósea. No necesariamente lo vemos de esta forma en un aspirado de médula ósea, pero pues sí es importante conocer esta parte de la estructura. Y bueno, al final, como prueba que solemos hacer de manera rutinaria para evaluar el sistema hematopoyético, pues suele ser el hemograma. Y entonces en el hemograma, pues evaluamos la línea roja a través del hematocrito, de la hemoglobina de los eritrocitos, determinamos reticulocitos para clasificar las anemias en regenerativas o no regenerativas. También podemos hacer el conteo o el estimado de las plaquetas, que de manera secundaria está evaluando los megacariocitos, y desde luego que podemos a través del leucograma pues ver todas las respuestas leucocitarias que vamos a asociar a diferentes enfermedades o situaciones fisiopatológicas como por ejemplo influencia de catecolaminas, influencia de cortisol, procesos inflamatorios crónicos agudos, localizados, sistémicos, severos, o pues, ciertos estímulos específicos como por ejemplo hallazgos asociados a parasitosis o a reacciones de hipersensibilidad o procesos neoplásicos, ¿no? Entonces, al final, pues el hemograma es un reflejo de lo que pudiera estar sucediendo a nivel de médula ósea y pues también una técnica rutinaria. Entonces, la evaluación generalmente de médula ósea pues siempre tiene que venir acompañado de un hemograma porque son dos estudios complementarios en ese sentido. Bueno, ahora ya con respecto al tema, ¿cuándo debo realizar un aspirado de médula ósea? Es decir, ¿cuándo está indicado un aspirado de médula ósea? Y pues tenemos aquí varios ejemplos. Número 1, citopenias persistentes e inexplicables. Y esta parte de inexplicable la subrayo porque pues es quizá uno de los aspectos más importantes o una de las indicaciones, digamos, más frecuentes para hacer un aspirado de médula ósea. Si yo puedo explicar o si yo conozco la causa de algunas de estas citopenias, pues no estaría recomendado hacer un aspirado de médula ósea. Por ejemplo, anemia. Si es una anemia asociada a insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, pues yo conozco la causa de la anemia. No es necesario en ese sentido hacer un aspirado de médula ósea. O si es una anemia asociada a alguna endocrinopatía como hipotiroidismo o hipoadrenocorticismo, tampoco. O si es una anemia en donde veo ciertos hallazgos que claramente me están indicando que es por deficiencia de hierro, pues tengo el origen de la anemia. Y lo mismo con las otras líneas. Si es una leucopenia, vamos a suponer con desviación a la izquierda y neutrófilos tóxicos que me están hablando de un proceso inflamatorio sistémico y que acompaña signos clínicos el paciente de a lo mejor septicemia o endotoxemia, pues bueno, tengo cierta claridad en la causa de esta leucopenia. O si es una trombocitopenia severa que responde a corticosteroides, es decir, inmunomediada, o una trombocitopenia que acompaña algunos otros hallazgos que me sugieren a lo mejor consumo en casos de hemangiosarcoma o coagulación intravascular diseminada, tampoco hago una aspirada de médula ósea. Pero cuando ya descarté las causas más frecuentes de anemia o de leucopenia o a lo mejor de trombocitopenia, es decir, cuando no encuentro una causa clara a través de los datos clínicos, la historia
Otras pruebas de laboratorio, entonces sí puedo hacer un aspirado de médula ósea en principio para saber si es ahí donde está el problema o no. Entonces, yo quizá me tardé un poco en explicando esta característica porque es una de las más importantes. Hallazgos en el hemograma casi principalmente citopenias, pero también pueden ser leucocitosis, por ejemplo, o linfocitosis, o eritrocitosis, o trombocitosis, ¿no? Lo contrario, incremento en las líneas celulares, pero que no tienen una explicación clara. Reacciones celulares atípicas, que es lo que comentaba, ¿no? Leucocitosis muy marcadas, ¿no? Que superan quizá lo que esperaríamos ver en un proceso inflamatorio o una reacción leucemoide. O trombocitosis también muy marcadas, más allá de una trombocitosis quizá reactiva o de una trombocitosis de rebote. Entonces, estos hallazgos pueden hacernos pensar en realizar un aspirado de médula ósea o cambios morfológicos anormales que generalmente pues, se pueden ver en cualquier línea, pero muchas veces los vemos con mayor frecuencia en linfocitos, es decir, linfocitos atípicos o linfoblastos que sabemos que de manera normal no tendrían por qué estar en circulación. Entonces, esto podría sugerirnos un proceso neoplásico. Entonces, bueno, esta podría ser otra posibilidad. Bueno, pero seguimos con más indicaciones. Presencia de células ya, digamos, no es lo mismo que hallazgos morfológicos extraños, atípicos, a ya ver presencia de células inmaduras en sangre, como esta imagen, que si yo veo un frotis sanguíneo con este tipo de respuesta, pues ya tengo claro que es una leucemia. Sin embargo, aquí sí vale la pena hacer un aspirado de médula ósea porque eso me permite a lo mejor hacer una esterificación, probablemente si se tienen las herramientas hacer una inmunotipificación y además se puede establecer también el porcentaje de infiltrado, porcentaje aproximado de infiltrado de las células neoplásicas, ¿no? Que por lo menos para el diagnóstico generalmente tiene que ser más del 30% de la célula neoplásica de la que estamos hablando, pero eso puede llegar hasta el 90, hasta el 95%, ¿no? Y eventualmente podría servir también como hallazgos base para posteriormente evaluar la respuesta a la terapia. Estadificar una neoplasia, como por ejemplo, bueno, este perro que tiene linfoadenomegalia severa, marcada, y ciertamente el diagnóstico era linfosarcoma. Y bueno, pues nos interesa también ahí hacer un aspirado de médula ósea para saber el grado del linfosarcoma, en donde en grado 5, pues ya suele estar infiltrada médula ósea y haber involucramiento también en circulación periférica. Entonces, podría ser otras de las indicaciones. Y bueno, ciertos hallazgos también, a lo mejor que pudieran no ser claros o en donde la médula ósea pudiera eventualmente estar involucrada, porque pues a veces los signos clínicos y las pruebas de laboratorio con cierta claridad dicen procesos fisiopatológicos, pero otras veces pues son hallazgos aislados, ¿no? Por ejemplo, fiebre, pero en donde no está clara que esta fiebre puede ser por un proceso infeccioso, entonces a lo mejor puede ser un proceso neoplásico. O hipercalcemia, sabemos que la hipercalcemia puede haber muchas causas, pero una de ellas es la hipercalcemia de malignidad o la hipercalcemia como síndrome paraneoplásico, donde ciertas neoplasias, principalmente el linfosarcoma, carcinoma de glándulas perianales, pueden sintetizar una proteína que es la proteína similar a la paratormona o relacionada con la paratormona, que es, pues justo es muy similar estructuralmente a la paratormona y además cumple la misma función, principalmente a nivel de hueso, causando resorción ósea y entonces hipercalcemia, ¿no? Entonces a veces este es el único hallazgo que se observa, ¿no? Pensemos en un linfosarcoma, por ejemplo, mediastínico, ¿no? En donde a lo mejor no tiene linfonomegalia generalizada o de linfonodos palpables, sin embargo tiene un proceso neoplásico. O a lo mejor algunas leucemias en donde todavía no hay células a nivel
circulación, pues de igual forma puede ser un indicativo. Hiperglobulinemias también, quizá aquí más relacionado con otra neoplasia, que es el mieloma múltiple o sarcoma de plasmocitos, que es una neoplasia a nivel de médula ósea, en donde proliferan las células plasmáticas que producen una gran cantidad de inmunoglobulinas, y entonces esta hiperglobulinemia pues puede tener un origen neoplásico. Desde luego que tiene que ser una hiperglobulinemia marcada. Y algunas otras, por ejemplo, depósitos de hierro, la verdad yo nunca he hecho un aspirado para evaluar esta parte, es de manera específica, pero la literatura menciona que puede ser una posibilidad. Ya hay algunas determinaciones bioquímicas que nos permiten aproximarnos sin necesidad de hacer un aspirado de médula ósea. Bueno, la pregunta, pues no sé, aquí yo no veo... Bueno, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuándo estaría contraindicado el aspirado de médula ósea? Y la verdad es que una de las respuestas que menciona en la literatura y que parece como muy obvia, pero también es muy real, es la contraindicación más importante es cuando no se necesita hacer un aspirado de médula ósea. Es decir, aquí los clínicos tienen y las clínicas tienen que tener mucho cuidado con respecto a qué información me va a proporcionar el hacer un aspirado de médula ósea o una evaluación de médula ósea, y cómo va a cambiar mi decisión, por ejemplo, terapéutica o mi plan diagnóstico con respecto a esa información. Porque eventualmente sí, pues nos ha tocado algunas veces en donde solicitan hacer un aspirado de médula ósea, y cuando pues revisamos los casos quizá antes se tendría que hacer algún otro estudio, ¿no? O simplemente el aspirado de médula ósea en ciertos casos o no es necesario, o la información que nos va a proporcionar pues no tiene mucha relación con el caso. Entonces, esa sería la principal contraindicación, porque en realidad eh, pues las complicaciones del aspirado son pocas. Ahorita más adelante les voy a mostrar un estudio, pero en realidad es una técnica que cuando se hace bien, eh, generalmente no tiene complicaciones, ¿no? Si acaso, y si es un paciente crítico, habría que evaluar si se puede, por ejemplo, anestesiar, y si se puede anestesiar, bueno, pues se puede hacer el aspirado de médula ósea. Bueno, la técnica del aspirado de médula ósea, el material que se necesita, que nosotros generalmente ocupamos, son desde luego pues las agujas de médula ósea, que hay de distintos tipos. Las que habíamos estado utilizando por mucho tiempo son estas que están aquí, que son las agujas de Osgood, que las podemos conseguir relativamente fácil. Se utilizan en medicina humana en pacientes pediátricos. Utilizamos también tubos con EDTA, porque les decía, también se tiene que hacer un hemograma de manera simultánea con la evaluación de médula ósea. Pues la jeringa para la toma de muestra sanguínea, y generalmente yo utilizo para un aspirado de médula ósea una jeringa de 10 mililitros, puede ser eventualmente 5, yo siempre he utilizado una de 10 mililitros. Desde luego las laminillas, que es donde vamos a extender el material. Depende de la técnica que se utilice, se puede utilizar esto de vidrio de reloj junto con EDTA, que puede ser al 5 o al 10%, pues y nada más. Realmente no es mucho el material. Eh, ya ahorita pueden encontrar, la verdad es que una amplia variedad de agujas de diferentes tipos, y creo que pues la tecnología y la innovación va mejorando, porque pues hice una revisión de qué tipo de agujas y ya son cada vez más complejas, más modernas. Incluso ya se pueden hacer con una especie con una especie de taladro, ¿no? Porque a veces cuesta trabajo penetrar el hueso. Entonces, por ejemplo, esta aguja que vemos aquí, que puede servir para aspirado y para biopsia, es la aguja de Hamshidi. Esta aguja, por ejemplo, es la de Clima Rosinger. Esta aguja es la Rosenthal. Esta aguja es la Illinois. Y pues, bueno, todas, digamos que tienen en general el mismo fundamento, que se trata de
pues una aguja con cierto filo que tienen un estilete que permite que no se obstruya la luz de la aguja en el momento que estamos penetrando hueso. Este estilete suele retirarse, ahorita vamos a ver la técnica, suele retirarse y a partir de aquí se acopla la jeringa y entonces se hace el aspirado. Con respecto a la biopsia, hay algunas otras agujas, bueno, no tengo imagen, pero como esta, que de igual forma pues es el mismo fundamento, también tienen un estilete, pero pues esta aguja nos permite de manera, digamos, más fácil poder penetrar al tejido hematopoyético y obtener un cilindro del tejido hematopoyético. Entonces, además de hacer el aspirado, podemos hacer también la biopsia, que sería lo ideal, ¿eh? Lo ideal sería tener el aspirado junto con la biopsia. Fíjense que a veces ahí en el laboratorio en donde estoy, los laboratoristas suelen hacer el EDTA a partir de EDTA en polvo y con agua destilada, pero otra forma que me parece práctica y que encontré en la literatura que les comparto es en un tubo de 7 mililitros con EDTA, o sea, en un tubo normal con EDTA, pero de 7 mililitros, podemos agregar 0.5 mililitros de solución salina fisiológica. Y con esto ya tenemos EDTA que puede estar aproximadamente entre el 5 y el 10%. Yo no lo hago, pero creo que si no tienen mucha experiencia en el aspirado, valdría la pena, digamos, poner EDTA en la jeringa y eso va a permitir que la muestra no se les coagule. Los sitios que se tienen de punción para hacer el aspirado de médula ósea, pues pueden ser varios y de igual forma pues las indicaciones van a variar dependiendo principalmente de la especie y del tamaño. Quizá uno de los sitios, o por lo menos en donde yo me siento más cómodo para hacer un aspirado de médula ósea, es en la cresta ilíaca, que se puede hacer en dos sitios. Uno en la parte dorsal de la cresta ilíaca y el otro pues en la parte lateral. Se dice que este sitio se puede ocupar, por ejemplo, en pacientes medianos o en pacientes grandes, pero siempre y cuando no sean muy obesos. Es decir, que se pueda palpar bien la cresta del ilion, que se pueda palpar con los dedos. En el caso de gatos o en el caso de pacientes pequeños, pues puede ser muy delgadita, por lo menos la parte dorsal del ilion puede ser muy delgadita y puede costar trabajo si hacemos este abordaje. La verdad es que yo, y en mi experiencia, generalmente lo hago de esta zona independientemente del tamaño o de si es perro o si es gato. Solo que si es muy pequeño, suelo hacer un abordaje lateral y si es de un tamaño medio o si es grande, suelo hacer un abordaje dorsal. Incluso en perros obesos o perros muy musculosos, me parece que de todas maneras se puede palpar. Pero, pues otras opciones puede ser la fosa trocantérica de fémur o también en pacientes grandes, obesos o musculosos puede ser en el húmero, ¿no? Esos serían los sitios más recomendados. En la literatura anterior, por ejemplo, luego decían, pues se puede hacer también del esternón, pero desde luego ahí es riesgoso. Y en isquion podría ser otra zona. Sin embargo, ahí por estar más cerca del ano puede haber más contaminación. Entonces yo lo dejaría en estas tres. El ala del ilion, fémur y húmero. Y bueno, aquí les explico cómo se hace el aspirado de médula ósea. Y la verdad es que esto es, a nosotros nos llegan poco. Yo diría que este es un estudio que está subestimado. Es decir, se debería realizar con mayor frecuencia, quizá a diferencia de lo que sucede en medicina humana. Una de las razones es probablemente porque los clínicos no conocen bien o no tienen experiencia en realizar esta técnica y entonces a veces dependen del patólogo clínico
o de alguna otra persona con experiencia, pero me parece que debería ser una técnica que pues de rutina, en aquellos casos en donde se necesite, pues se podría realizar. Yo pensaría que no es tan complicado. Como todo, se requiere cierta experiencia y conocer bien la técnica. Bueno, entonces, si hacemos el abordaje de la cresta del ilion, pues se rasura la región lumbosacra y, bueno, se prepara como si se tratara de un procedimiento quirúrgico, se hace asepsia. Una vez que ya tenemos todo limpio, bueno, desde luego que el material tiene que ser estéril, los campos, los guantes, las agujas. La verdad es que nosotros lo hemos hecho, digamos, sin pijama quirúrgica como tal, pero el material que utilizamos aquí eh, en el animal y en el aspirado, pues ese sí tiene que ser estéril definitivamente. Entonces, lo que hacemos primero es palpar con el dedo, digamos, pulgar y el dedo índice la cresta del ilion y posteriormente pues introducimos la aguja. En la literatura, yo no lo hago, pero en la literatura refiere que pudiera ser conveniente con un bisturí hacer una pequeña incisión en la piel como que para permitir que la aguja entre mucho más rápido y que la piel no interfiera. Pero puede hacerse sin esta incisión también. Entonces, se hacen movimientos giratorios en sentido de las manecillas del reloj y en contra, ahorita vamos a ver un video, mientras se va penetrando el hueso. Generalmente cuando la aguja ya está bien adherida al hueso, cuando ya no se mueve, generalmente ahí estamos en médula ósea. Entonces, se retira el estilete, se acopla la jeringa y se hace presión negativa. Yo hago presión negativa prácticamente hasta el 10, porque sí se requiere cierta fuerza para un poquito hacer, jalar el tejido hematopoyético que está pues entre el tejido conectivo. Entonces, cuando obtenemos entre 0.5 y máximo 1 mililitro de muestra, en ese momento desacoplamos la jeringa y entonces, por lo menos en esta técnica, en una técnica que les voy a mostrar, lo que hacemos es colocar las laminillas en sentido vertical, pues las recargamos en alguna superficie y ahí depositamos la muestra. Entonces el exceso de sangre se va a la parte inferior de la laminilla y seguro que todos observan este material granular que se queda adherido a la laminilla y esto corresponde al tejido hematopoyético. Esto es lo que nosotros llamamos las espículas. Y estas espículas las voy a tomar con otra laminilla y posteriormente las voy a extender. Solo que esto se tiene que hacer muy rápido porque la médula ósea coagula también en segundos, es decir, quizá en 15 segundos ya está coagulada y si coagula ya no se van a poder extender las espículas. Entonces aquí tenemos otra laminilla con las espículas y entonces ya cuando están en la laminilla pues la tomo con otro portaobjetos con el extremo y después aquí en el borde de la laminilla se quedan las espículas que coloco en una segunda laminilla y hago esta técnica que le llamamos de squash, ¿no? Que es la técnica con la que generalmente extendemos también las muestras para estudio citológico, que es colocar la laminilla, dejarla, digamos, caer, no es presionar fuerte, solo dejarla caer sobre la muestra y por último extenderla. Y entonces aquí es donde nos va a quedar el tejido hematopoyético. Bueno, vamos a ver este ejemplo de video. Aquí debo decir, déjame quitar el puntero. Aquí debo decir que este perrito era de mi papá. Él claudicaba y tenía pues aumento de tamaño del volumen izquierdo. Cuando le tomaron estudio radiográfico, pues se dieron cuenta que eran hallazgos sugerentes de una lesión neoplásica, osteosarcoma, y además que tenía pues una importante metástasis a pulmones. Entonces decidieron, pues entre mi papá y el clínico decidió la eutanasia. Y bueno, antes se aplicó el pentobarbital y antes de su muerte, pues mi papá nos permitió que hiciéramos algunas prácticas para aspirado de médula ósea y para estudio citológico.
Es la razón por la cual no hay campos, por ejemplo, aquí, ¿no? Porque este Blondie, que se llamaba el perrito, pues ya iba a ser eutanasiado. Entonces, pues lo que hago aquí es, fíjense, ya penetré en piel, pero todavía no en hueso. Entonces estoy ubicando, palpando, localizando el ilion, y ya cuando lo tengo bien localizado, entonces comienzo a penetrar con la aguja y siempre sosteniendo el estilete, o sea, la aguja desde luego tiene el estilete ahí. Cuando ya me doy cuenta que está firme en el hueso, quito el estilete, acoplo la jeringa y entonces sí, hago presión negativa. Aquí pues no se ve mucho, pero aquí está la muestra, ¿no? Y entonces yo ya tengo colocadas las laminillas en un extremo, deposito la muestra e inmediatamente con otra laminilla tomo las espículas y las voy a ir extendiendo pues en otras laminillas que ya tengo preparadas. Y ya. El asunto es que si ustedes no tienen quizá experiencia en tomar de esta forma las espículas y extenderlas de una forma, digamos, rápida y bien, se les va a coagular. Y entonces quizá esta técnica no sea la más conveniente. Podríamos utilizar la otra, que es la de vidrio de reloj, de la que ahorita vamos a platicar. Bueno, básicamente lo que hacemos en esa otra técnica es, tenemos el vidrio de reloj, ahí colocamos CDTA, y entonces la muestra, en vez de colocarla en las laminillas, la colocamos en el vidrio de reloj con EDTA, y todas las espículas quedan ahí. Y ya, esas se pueden inclusive enviar al laboratorio, bueno, en nuestro caso porque la clínica está muy cerca del laboratorio, o si no, ustedes mismos con un capilar pueden tomar algunas espículas y las pueden ir extendiendo de manera individual. Entonces, el utilizar el EDTA, pues es básicamente para impedir que la sangre se coagule. Yo no suelo usar jeringas anticoaguladas o con EDTA, pero creo que sí es algo que podría recomendarles. Con esa técnica de la que hablamos hace rato, lo que hacen es, pues, ponen EDTA en la jeringa, la vacían totalmente y con el EDTA que se queda en la parte de la luz de la aguja y en el conito de la aguja es suficiente para anticoagular la muestra y ya, toman la muestra y ya no hay tanto problema porque pues ya viene con EDTA y se supone que ya no se debe coagular. Este es otro video que hicimos para la facultad. Le voy a quitar el sonido. Que hicimos para la facultad con la doctora Berenice. Voy a adelantarle porque la mitad del video me la paso rasurando. Y voy a irme a donde se hace el aspirado, que es aquí. Y entonces la técnica pues es la misma, ¿no? Fíjense, se está introduciendo la aguja. Ya se tiene aquí la jeringa a la mano. Se quita el estilete. Se acopla la jeringa. Y entonces se hace el aspirado. Nada más que aquí se ve mejor, ¿no? Que hace rato porque mis manos estaban obstruyendo. Y ya, posteriormente utilizamos la misma técnica, ¿no? Se deposita el material y se hacen los extendidos. Entonces les digo, pues lo ideal sería que los clínicos hicieran esta técnica. De hecho, también les digo, desde el momento en que tomas la muestra, te puedes dar cuenta sin tanto problema si hay espículas o no, porque sí se ve ese material granular. A veces nos ha pasado que tomas la muestra y únicamente ves sangre y no ves ninguna espícula. Seguramente ahí, si es que hay células de médula ósea, van a estar muy diluidas con sangre. Entonces probablemente no fue un buen aspirado o no estábamos en médula ósea. Sí pudimos obtener sangre, pero esa sangre no viene acompañada de tejido hematopoyético. Bueno, fíjense, esta es la otra técnica que les comentaba. Aquí se coloca la muestra y vean la gran cantidad de espículas que hay aquí. Esas se toman con un capilar y se van extendiendo en las laminillas, ¿no? Entonces esto ya se puede hacer con más calma y sin preocupación de que la muestra se vaya a coagular. Y después se tiñen. La tinción suele ser igual que un frotis sanguíneo, bueno, igual en términos generales, porque lo que yo suelo hacer es duplicar el tiempo, porque la médula ósea pues puede estar
es más densa en celularidad que un frotis sanguíneo, en cantidad, por ejemplo, de células nucleadas, se puede duplicar el tiempo, pero siempre voy a dejar algunas laminillas sin teñir. Por si quedaron mal teñidas o quedaron sobreteñidas, pues ya puedo puedo tener otras opciones, ¿no? Se puede hacer con tinción de Wright o se puede hacer con tinción de Diffie, cualquiera de las dos. Y fíjense, esta parte central que se ve más, pues, azul, también corresponde al tejido hematopoyético. Y este artículo, que es relativamente reciente, del 2020, pues justo es un estudio en donde se evaluaban las complicaciones clínicas que pudiera haber con el aspirado de médula ósea, porque pues a pesar de que es una técnica que se hace desde hace mucho tiempo, justificaban los autores que no había un estudio formal que pudiera pues digamos, describir estas probables complicaciones, ¿no? Entonces, el objetivo del estudio fue evaluar la prevalencia de las complicaciones asociadas al aspirado de médula ósea. Es un estudio retrospectivo en donde se hizo la revisión de expedientes clínicos, incluyendo toda la parte de la historia, reseña, anamnesis, resultados de laboratorio y seguimiento. Se incluyeron 131 perros y 29 gatos. Y bueno, en sus resultados, o por lo menos lo más importante, 14% de los pacientes presentaron complicaciones, y de estos 14%, de este 14%, la complicación más frecuente en un 96% fue dolor. Entonces realmente, pues es una complicación, digamos, no grave para el paciente. Y en el otro 4%, pues sí se llegó a presentar, como vemos aquí, hematomas o sangrado, ¿no? Sería la otra probable complicación. Entonces, creo que en términos generales, pues es una técnica relativamente segura, ¿no? Entonces, la conclusión es: las complicaciones del aspirado de médula ósea son raras. Sin embargo, pacientes que tienen trombocitopenia y neutropenia, aunque siguen siendo raras las complicaciones, sí pueden llegar a presentar o hemorragia o infección. Entonces, bueno, pues ahí se tendría que tener cierto cuidado, ciertas precauciones con estos pacientes que tengan trombocitopenias marcadas, generalmente menos de 50, o que tengan también una neutropenia importante que los pueda hacer susceptibles o más susceptibles a alguna infección oportunista, ¿no? Bueno, entonces, pues ya hablamos de las indicaciones y hablamos también de la técnica del aspirado de médula ósea. Ahora, ¿qué información vamos a obtener a partir de este estudio? Bueno, en general, quizás los datos o la información más importante, en principio, es, digamos, si nos vamos de lo macro a lo micro, es la celularidad, ¿no? O de lo general a lo particular. En principio, la celularidad, que puede ser hipoplasia, puede ser normal, o puede ser hiperplasia, o más bien hipocelularidad, normal o hipercelularidad. Después vamos a evaluar las tres líneas que veíamos en el esquema: la línea megacariocítica, la línea eritrocítica y la línea mielocítica, que evaluamos aquí, que estén en principio presentes. Ahorita vamos a detallar más esto, pero en principio, o en términos generales, que estas líneas estén presentes en adecuadas cantidades y también en adecuada secuencia de maduración y proporción. Después hacemos un diferencial de médula ósea. No todos los casos se tiene que hacer de la misma forma, ¿eh? Hay casos en donde el diagnóstico, por ejemplo, es muy claro y quizá no se tiene que hacer una evaluación muy exhaustiva de la médula ósea, y hay otros casos en donde sí, aquí depende. El diferencial de médula ósea se trata de contar 500 células y de esas 500 células definir y diferenciar todas las células que vemos y sus diferentes estadios de maduración. Eso sería un diferencial completo de médula ósea. Y a partir de esto, definir o estimar la relación mielocítica eritrocítica, que quizá lo más correcto sería decir granulocítica eritrocítica, pero bueno, voy a decir mielocítica eritrocítica porque es la forma en cómo está escrita prácticamente en toda la literatura.
Y entonces esta relación mielocítica-eritrocítica me permite saber, digamos, si en la línea granulocítica o mielocítica tengo una hiperplasia o una hipoplasia, y en la línea eritrocítica si tengo una hiperplasia o una hipoplasia. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Desde luego que todos estos hallazgos, todos estos resultados no se pueden interpretar de manera aislada, tienen que venir acompañados de la anamnesis, la historia clínica, el examen físico. Necesariamente tuvo que haber habido otros estudios hematológicos, particularmente el hemograma, que nos hizo sospechar o tener la necesidad de hacer la evaluación de médula ósea, por lo menos un estudio bioquímico, sérico, urianálisis, y a veces se acompaña de otras pruebas diagnósticas como de imagen, por ejemplo, o pruebas inmunológicas, en fin, ¿no? Mientras más completos y más datos clínicos tenemos, pues es mucho más fácil hacer esta integración y obtener conclusiones diagnósticas, ¿no? Entonces, además, insisto en que el aspirado de médula, la evaluación de médula ósea se tiene que hacer junto con el hemograma. Entonces, la celularidad. La celularidad la solemos evaluar de una manera más o menos subjetiva y solemos comparar el tejido hematopoyético con el tejido adiposo. En un paciente adulto, generalmente vamos a encontrar el 50% de tejido hematopoyético y el 50% de adipocitos o tejido adiposo. Eso nos estaría hablando de una médula ósea normocelular. Pero fíjense, este caso de aquí, de hecho este era un caso de un perro al cual una perra al cual le administraron estrógenos y tuvo mielotoxicidad y aplasia medular. Y entonces vemos como la mayoría son adipocitos, tejido adiposo, y muy pocas células hematopoyéticas. O este otro caso que se trataba de un proceso inflamatorio severo y tenía una hiperplasia mielocítica, en donde vemos, fíjense, aquí se ve quizá 1, 2 o 3, muy poquitos adipocitos y la mayoría, quizá el 99, 98% son células. Esta es una médula ósea hipercelular. Fíjense que para esto sirve mucho la biopsia, ¿no? El problema con la citología, digamos, si pensamos en las ventajas y en las desventajas de la citología y de la biopsia, una de las grandes ventajas de la biopsia es que mantiene muy bien la estructura del tejido hematopoyético. Entonces, para ver, por ejemplo, celularidad, pues lo ideal sería el estudio histopatológico. O para ver ciertos comportamientos a lo mejor localizados, por ejemplo, no sé, fibrosis o necrosis quizá como multifocal. Eso ayuda mucho más una biopsia. ¿Cuál es la desventaja de la biopsia? Que no podemos ver con detalle las características morfológicas celulares y esas se ven muy bien en un estudio citológico. Y en el estudio citológico la estructura, en el momento en que nosotros hacemos el extendido, pues suele perderse. Entonces, esas son principalmente las diferencias, ¿no? En la biopsia, la estructura se mantiene muy bien, pero no el detalle celular. En la citología, el detalle celular puede ser excelente si se hace un buen extendido, pero no la estructura. Por esa razón, suelen ser complementarios. Bueno, algunas causas generales de, por ejemplo, una médula ósea hipocelular, insuficiencia renal crónica, pero insisto que en insuficiencia renal crónica no se suele hacer un aspirado de médula ósea, al menos que venga acompañado con alguna otra patología en donde sí haya necesidad de hacerlo. Infecciones, pensemos en Ehrlichia, tóxicos o fármacos mielotóxicos, ya les comentaba estrógenos, pero hay otros como fenilbutazona. Recientemente leímos un artículo del fenobarbital que eventualmente puede causar también citopenias y alteraciones a nivel de médula ósea, principalmente cambios displásicos y en la secuencia de maduración, más bien arrestos en la maduración, necrosis, fibrosis o idiopáticos, hipoplasias idiopáticas. Ahora, el hecho de que sean normocelular no implica que no haya ciertas patologías. Puede haber cambios displásicos o presencia de microorganismos, o puede haber proliferaciones de otras células que de manera normal vemos muy poco,
Por ejemplo, macrófagos no supera el 2% y podemos ver a lo mejor un 5 o un 10% de macrófagos, que no es suficiente para que la médula ósea se vea hipercelular, pero que sí está alterado. O una proliferación de células plasmáticas, digamos, en un proceso inflamatorio crónico, en un estímulo antigénico crónico también, y eso no modifica la celularidad. E hipercelularidad, aquí hiperplasia de cualquiera de las dos líneas, una hiperplasia eritrocítica, vamos a suponer por un estímulo quizá hipóxico importante y estímulo de la eritropoyetina, o una hiperplasia granulocítica o mielocítica, por ejemplo, por un proceso inflamatorio, y aquí el estímulo es mediado por interleucinas, o neoplasias en la médula ósea, ¿no? Que es una de las indicaciones muy frecuentes. Neoplasias, o sea, estamos hablando de leucemias, aunque también puede haber neoplasias por metástasis. Bueno, estas son algunas nada más de las alteraciones. Entonces, primero evaluamos celularidad y después solemos irnos a la línea de los megacariocitos. Los megacariocitos son las células más grandes que vamos a observar en una espiral de médula ósea y tiene muchos segmentos. En realidad es un solo núcleo, parece multinucleada, es un solo núcleo, pero son varios segmentos de núcleo. Y los megacariocitos los solemos contar más o menos de 3 a 8 por espícula, ¿no? Si hay una hipoplasia megacariocítica, pues tenemos que ver menos de 3 megacariocitos, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen sería una hipoplasia megacariocítica, vemos solamente 2 en toda esta imagen, ¿no? O una hiperplasia megacariocítica. Desde luego que aquí también podemos observar alteraciones morfológicas que nos sugieran una neoplasia o leucemia megacariocitos, que no es común, pero sí se pueden ver también megacariocitos inmaduros, es decir, megacardioblastos o promegacariocitos. Bueno, entonces contamos los megacariocitos. Y después, entonces sí, nos vamos a revisar la línea eritrocítica y mielocítica. Podemos hacer primero una revisión muy general para ver que todas estén presentes y que más o menos se encuentren en una adecuada secuencia de maduración, es decir, antes de contarlas. Y pues quizá pudiera llegar a ser difícil, pero desde luego es como todo, ya con cierta experiencia y cuando comienzas a revisar y a revisar y a revisar, pues esto se facilita, ¿no? Por ejemplo, aquí en las flechas negras, pues estoy señalando las células de la línea eritrocítica en diferentes fases de maduración. Por ejemplo, estas pequeñitas que tienen escaso citoplasma, policromatófilo, que tienen un núcleo redondo y picnótico, es decir, con una cromatina condensada, estos son metarubricitos, ¿no? Y conforme se va haciendo más grande la célula, pues va haciendo una fase más inmadura, como rubricitos. Por ejemplo, este es un rubricito, este es un rubricito, este también. Y después, a lo mejor como esta célula todavía es un poquito más grande y tiene algunos remanentes de nucleolos. Este es un prorrubricito. Y a lo mejor esta célula que es más grande todavía y con un citoplasma intensamente basófilo, este es un rubriblasto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que veo aquí? Que está la línea eritrocítica en sus diferentes fases de maduración. Rubriblasto, prorrubricito, rubricito y metarubricito. Y lo normal es que las proporciones sean mayores conforme la célula es más madura. Es decir, vamos a encontrar siempre más metarubricitos, como este, como este, como estos de acá, más metarubricitos que rubriblastos, que son más escasos, ¿no? Ok, eso con respecto a la línea eritrocítica. Ahora, la línea mielocítica, pues también a simple vista se ven neutrófilos segmentados, como por ejemplo, este es un neutrófilo segmentado, como este, pero también veo neutrófilos en banda, como por ejemplo, como este quizá es un neutrófilo en banda, como este es un neutrófilo en banda, y después veo fases más inmaduras, que sería el metamielocito, como este. Fíjense cómo el núcleo aquí es, primero empieza en el segmentado, ¿no? Aquí tiene segmentos, neutrófilo segmentado, pero después se pierden los segmentos, es decir, conforme más inmadura es la célula, se pierden los segmentos.
Y después el metamielocito, pues no solo es segmento, sino que solamente tiene una hendidura, ¿no? Este sería el metamielocito. Y vemos también mielocitos como este, ¿no? El núcleo es redondo, suele ser excéntrico, a lo mejor tiene una pequeña nada más hendidura. Este es un mielocito, este también, este también. Promielocitos no veo aquí, pero sí veo mieloblastos. Fíjense, es esta célula grande, patrón de cromatina fino granular, nucleolos evidentes. Estas células son mieloblastos. Entonces, bueno, esta célula es plasmática. Entonces, bueno, en esta vista, digamos, estoy detectando que la línea eritrocítica está presente y en adecuada secuencia de maduración. La línea mielocítica está presente y en adecuada secuencia de maduración. Pero lo ideal sería contarlas. Lo ideal sería hacer un diferencial que yo diría que hay dos formas de hacer este diferencial. La forma sencilla es simplemente contar todas las líneas eritrocíticas sin definir fases de maduración y después contar toda la línea granulocítica sin definir fases de maduración. Esa es una de las formas, la forma más rápida, la forma más sencilla, que puede aplicarse dependiendo del caso. Y la otra forma más completa es contar las mismas líneas, pero incluyendo cada una de las fases de maduración. Es decir, de la línea mielocítica, el mieloblasto, promielocito, mielocito, metamelocito y banda y neutrófilo o eosinófilo o basófilo. Y de la línea eritrocítica, el rubriblasto, prorrubricito, rubricito y el metarubricito, ¿no? Entonces, cuando yo decido hacer este diferencial completo, cuando me voy a aproximar al diagnóstico de síndromes mielodisplásicos o cuando me estoy dando cuenta que hay alteraciones en la secuencia de la maduración. Entonces, ahí sí tengo que hacer completo el diferencial. Bueno, entonces, a partir de este diferencial que les decía, suele ser a 500 células, pero pueden ser más, pueden ser 1000 células. Ya actualmente o en investigación se hace con citometría de flujo y a partir de la citometría de flujo se cuentan aproximadamente 10,000 células, ¿no? Desde luego que esto es más representativo. Entonces, se define un porcentaje del total de las células de la línea mielocítica y un porcentaje del total de las células de la línea eritrocítica. Y a partir de estos dos porcentajes se obtiene la relación granulocítica, la relación mielocítica eritrocítica, ¿no? Es decir, dividimos el porcentaje de la línea mielocítica entre el porcentaje de la línea eritrocítica y aquí tenemos los valores de referencia, tanto para perros como para gatos. Y ahorita vamos a ver cómo se interpreta la relación mielocítica-eritrocítica, en donde me parece que a veces también hay ciertas dudas. Ok, bueno, este es un estudio que también hicimos con la doctora Berenice y el doctor Carlos, que son mis compañeros de generación de la especialidad y bueno, pues nos interesó a los tres la médula ósea, hicimos este estudio y tratamos de definir valores de referencia en perros sanos y bueno, pues hicimos varios, 22 perros, hicimos diferenciales y definimos todas las etapas de maduración y bueno, más que presentar los resultados aquí, pues les presento esto que les comentaba, ¿no? Que es el compartimiento como piramidal de la secuencia de maduración tanto de la línea eritrocítica como de la línea granulocítica. ¿Por qué piramidal? Porque en la base de la pirámide, es decir, vamos a encontrar una mayor proporción de las células de las diferentes líneas, pero maduras. Por ejemplo, vamos a ver más metarubricitos y vamos a ver más neutrófilos segmentados. Y en menor proporción, digamos, el compartimiento de las células que se encuentran proliferando, ¿no? Como es el rubricito y el prorrubricito, ¿no? O como es la banda, el metamielocito y el mielocito. Y en menor proporción vamos a ver las células blásticas o las células inmaduras, como es el mieloblasto o es el rubriblasto. Entonces, este es el comportamiento de una médula ósea normal en pacientes, digamos, sanos. Desde luego que en diferentes patologías esto se puede alterar. Ahora lo que vamos a ver es la interpretación de la línea mielocítica eritrocítica.
Ok, entonces, fíjense, ¿qué nos indicaría? Aquí es más fácil de repente cuando pregunto y van contestando, pero bueno, como no los veo, voy a hacer la pregunta y ustedes contesten, digamos, mentalmente para ustedes, ¿no? ¿Qué nos indica una relación mielocítica-eritrocítica baja? ¿Y qué nos indica una relación mielocítica-eritrocítica alta? O sea, tenemos que empezar por aquí. Una relación mielocítica-eritrocítica baja nos va a indicar dos cosas. Por la simple relación me va a indicar dos cosas. O la línea mielocítica está baja o la línea eritrocítica está alta. ¿Están de acuerdo? Es decir, hipoplasia granulocítica o mielocítica, cuando digo granulocítica es lo mismo que mielocítica. Hipoplasia mielocítica o hiperplasia eritrocítica, cualquiera de las dos. Y si yo tengo una relación mielocítica-eritrocítica alta, ¿qué es lo que me estaría indicando? Bueno, aquí puede ser una hiperplasia mielocítica o una hipoplasia eritrocítica. Aquí el asunto es, para este ejemplo, si yo tengo la relación mielocítica-eritrocítica baja, el asunto es cómo voy a decidir o cómo voy a definir cuál de las dos alteraciones es la correcta, si la hipoplasia mielocítica o la hiperplasia eritrocítica. Bueno, aquí es donde tengo que considerar la celularidad de la médula ósea. Entonces, la relación mielocítica-eritrocítica siempre se va a interpretar a la luz de la celularidad. Entonces, vemos la celularidad de médula ósea y ahora, si tengo una relación mielocítica-eritrocítica baja con una celularidad baja, aquí ya es más obvio cuál de las dos alteraciones son las que tengo en médula ósea, ¿no? Desde luego que si la celularidad está baja es porque entonces está sucediendo una hipoplasia mielocítica o granulocítica. ¿Qué esperaría ver en el hemograma? Pues probablemente, a lo mejor, el paciente tiene leucopenia. Ahora, si la relación está baja, pero la celularidad es alta, pues desde luego que si está aumentando la celularidad, la causa no sería hipoplasia granulocítica, sino sería hiperplasia eritrocítica. ¿Qué es lo que esperaría ver en el hemograma? Cuando hay una hiperplasia eritrocítica. Bueno, pues una eritrocitosis, ¿no? Entonces, es así como se interpreta esta relación. Vamos, yo creo que explicando esto, lo demás ya queda más claro. Una relación mielocítica eritrocítica alta, bueno, o hay una hiperplasia granulocítica o hay una hipoplasia eritrocítica. ¿Cuál de las dos? Depende de la celularidad. Si la celularidad es baja, entonces es una hipoplasia eritrocítica. Si la celularidad es alta, entonces es una hiperplasia granulocítica. Y eso, para eso sirve el hemograma. Porque el hemograma, pues ya me dice, hipoplasia eritrocítica, bueno, pues tiene que tener anemia, ¿no? Hiperplasia granulocítica tiene que tener leucocitosis, quizá un proceso inflamatorio. Y entonces, pues esto ya lo interpretamos en conjunto, es decir, esta información me permite ya llegar a conclusiones de manera integral, ¿no? ¿Y qué pasaría si tengo una relación mielocítica eritrocítica normal, pero la celularidad está baja? O sea, las proporciones entre la línea granulocítica y la línea eritrocítica son normales, pero la celularidad está baja, que significa, pues están bajando las dos. Hay una hipoplasia granulocítica y una hipoplasia eritrocítica, por ejemplo, una plasia medular, ¿no? Y viceversa. Si está normal la proporción, pero la celularidad es alta, pues una eritrocitosis y una leucocitosis. Entonces les decía que también esto no es que se tenga que hacer en el 100% de los casos, porque si yo tengo una leucemia en donde está a lo mejor infiltrado el 90% del tejido hematopoyético, no tiene caso obtener la relación, ya está claro cuál es el diagnóstico, ¿no? O si tengo una mielofibrosis y hay muy poco tejido hematopoyético, pues el diagnóstico es la mielofibrosis o la mielonecrosis. O si tengo aplasia medular, como en la imagen que veíamos, en donde también el 80 o 90% es tejido adiposo, pues a lo mejor ni siquiera puedo hacer un diferencial, ¿no? Pero cuando
hay cierto grado de celularidad y se puede hacer el diferencial y el diagnóstico no es tan directo, no es tan claro, pues toda esta información es de utilidad. Bueno, espero que haya quedado claro esta parte. Si no, bueno, a ver si de repente en las preguntas, podemos explicar más. ¿Qué otros hallazgos se pueden ver en médula ósea? Células plasmáticas pueden incrementar también en porcentaje, macrófagos, hay síndromes hemofagocíticos que podemos detectar en médula ósea, eventualmente mastocitos de manera normal pueden verse, mitosis atípicas, células endoteliales como estas que vemos aquí, fusiformes, osteoclastos, células de Mott, microorganismos, ¿no? Hay otros más hallazgos que pueden encontrarse también, más allá de solamente ver la línea eritrocítica, la línea granulocítica y los megacariocitos. Y bueno, este es un informe, digamos, completo de médula ósea, uno de los que he hecho. No tenía ninguna alteración, pero a ver, este era un perro, Doberman, hembra de 7 años, decía anamnesis, tetraparesis no ambulatoria con 2 días de inicio y signos aproximadamente hace 2 años, y ha presentado postración y espasticidad. Por lo menos en esta historia y en esta anamnesis no hay algo claro que me diga, o por lo menos en dónde está indicado el aspirado de médula ósea, ¿no? Probablemente en un estudio bioquímico previo o en un hemograma previo, pues tendría que haber alguna indicación. Digamos, lo puse nada más como ejemplo de cómo se hace un informe de médula ósea, por lo menos completo, ¿no? Entonces, aquí vemos la celularidad, pues la celularidad está normal. El diferencial de médula ósea, aquí sí hice un diferencial completo y entonces defino el porcentaje de cada una de las fases de maduración, en este caso de la línea eritrocítica, y tengo aquí el porcentaje de la línea eritrocítica, es decir, el total de todas. Y después tengo el porcentaje de cada una de las fases de maduración de la línea granulocítica, y aquí tengo el porcentaje total de toda la línea eritrocítica. Después obtengo la relación mielocítica eritrocítica. ¿De qué forma? Pues dividiendo el total 52.2 de la línea mielocítica entre el total 43.6 de la línea eritrocítica. ¿Cuál es el resultado? El resultado es 1.2, el valor de referencia de 0.7 a 2. Entonces está dentro del valor de referencia, también es normal. Y de igual forma, pues hice, dentro del diferencial, pues contamos las otras células que no pertenecen a estas líneas y encontré de linfocitos 1.3, normal, células plasmáticas 0.6, normal, macrófagos, mitosis, células destruidas y ya. O sea, no había alteraciones en esta médula ósea, ¿no? Interpretación y diagnóstico. Bueno, simplemente para, como les decía, para ejemplificar un resultado. Bueno, ¿qué enfermedades podemos detectar en médula ósea? Pues la verdad es que sí son diversas. Aquí solamente las menciono porque no podemos, en una plática de 1 hora, que ya me pasé de la hora, pero no podemos profundizar en todo esto porque cada uno de estos quizá merecería una plática, ¿no? Pero desde luego neoplasias, leucemias particularmente, es quizá una de las indicaciones más importantes de médula ósea. Enfermedades infecciosas como Ehrlichia, histoplasma, leishmania. Se puede detectar algunos de estos microorganismos en médula ósea. Cuando hay administración de fármacos, podemos evaluar la mielotoxicidad en médula ósea. Síndromes mielodisplásicos, que este es quizá uno de los retos diagnósticos para los patólogos clínicos, porque ahí sí tenemos que detectar la alteración en la secuencia de maduración de las líneas, porque una de las características de los síndromes mielodisplásicos es que en sangre periférica hay citopenias, sin embargo, la médula ósea hay hiperplasia. Entonces esto no hace sentido. No hay células en el hemograma, o sea, hay anemia o trombocitopenia o leucopenia, pero en la médula ósea a la vez hipercelularidad, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que ver es esta secuencia de maduración, porque muchas veces sucede lo que denominamos arresto en la maduración. Es decir, si es en la línea eritrocítica, vemos muchos rubriblastos, prorubricitos y rubricitos, pero ahí se arresta. ¿Qué significa esto? Separa la secuencia de maduración y ya no continúa hacia metarubricitos.
generalmente esto puede tener un mecanismo inmunomediado. Y lo mismo puede suceder en la línea granulocítica. Bueno, síndromes hemofagocíticos que pueden ser secundarios a muchas alteraciones, o mielofibrosis, mielonecrosis, aplasias, hiperplasias, problemas inmunomediados, en fin. Y bueno, vamos a, algunas alteraciones en la celularidad que ya platicamos, hipoplasia, hiperplasia, displasia, aplasia, neoplasia, mieloptisis, que no sé si ya dije que es mieloptisis, pero la sustitución del tejido hematopoyético principalmente por células neoplásicas, pero puede ser también por fibrosis, por ejemplo. Ok, entonces vamos a ver ya solamente unos ejemplos. Son casos clínicos, la verdad es que no los voy a detallar tanto, creo que me interesa más en cada uno de los casos el por qué se hizo la médula ósea y en qué nos ayudó, si es que nos ayudó, ¿no? Entonces, no le voy a dar el tiempo de discusión a cada caso muy amplio, ¿no? Sino simplemente es para ejemplificar el uso de la médula ósea, ¿no? Entonces, a ver, este perrito, un perro mestizo de 4 años, en la anamnesis decía lesiones desde hace 2 meses con apariencia costrosa, son lesiones en piel, con distribución localizada en pabellón auricular, periocular, bilateral simétrica y depresión. Bueno, esta es la información como nos llega en el laboratorio, ¿no? Muchas veces la verdad es que no es muy completa, es insuficiente y a veces no nos permite, digamos, interpretar de forma adecuada los resultados que nosotros estamos viendo, ¿no? Según supuestamente no tenía ningún tratamiento, y entonces vemos el hemograma, es una anemia, vemos reticulocitos, es una anemia no regenerativa, pero también tiene trombocitopenia y también tiene leucopenia, neutropenia y desviación a la izquierda. Entonces, en principio tiene pancitopenia, pero la verdad es que esta pancitopenia no me checa muy bien con la anamnesis, en donde parece como una cuestión dermatológica quizá nada más, pero en realidad lo que yo estoy viendo es algo más quizá sistémico. También en los hallazgos morfológicos había ovaloequinocitos, esquistocitos, ruló porque también tiene hiperproteinemia, policromasia, pero a pesar de haber policromasia, la anemia sigue siendo no regenerativa y vemos muchos eritrocitos nucleados, pero sigue siendo la anemia no regenerativa. Este también es un hallazgo raro. Ver eritrocitos nucleados y anemia no regenerativa parece que no tiene mucho sentido. Sin embargo, esto podría estar sugiriendo que algo malo está sucediendo en médula ósea, además de la pancitopenia, desde luego, y hiperproteinemia por hiperglobulinemia marcada con hipoalbuminemia secundaria. Entonces ya seguramente ustedes están pensando en una posibilidad, que es en la que pensamos con mayor frecuencia cuando vemos pancitopenia, que sería Ehrlichia, ¿no? Siempre es una buena posibilidad. Aún así llama la atención ciertos hallazgos que no esperaría en Ehrlichia, como es la desviación a la izquierda, porque yo pensaría que es una aplasia medular nada más, y como que los ovaloequinocitos, quizá los esquistocitos, también no necesariamente, pensaría en algunas otras posibilidades también. Pero bueno, Ehrlichia sí es una buena opción. Aquí vemos los ovaloequinocitos, el esquistocito, la banda, acantocitos, eritrocitos nucleados, un linfocito reactivo, que también se ven en Ehrlichia. Entonces, tenemos pancitopenia. Hay varias formas de abordar esta pancitopenia, ¿no? Es decir, más que varias formas, aquí la interpretación puede irse por 2 caminos. Por la parte de la pancitopenia, junto con el daño quizá mecánico en eritrocitos o ovaloequinocitos, bueno, esto que me pudiera sugerir mi primer diagnóstico diferencial, que sería Ehrlichia, ¿no? Sería el primero que descartaría. Si no fuera Ehrlichia, pensaría en a lo mejor un fármaco mielotóxico. Por lo menos los clínicos no referían que le estuvieran dando algún fármaco, quizá esta podría estar descartada. Otra posibilidad también pudiera ser una neoplasia, particularmente un mieloma múltiple, ¿no? Porque la pancitopenia, la hiperglobulinemia más o menos importante, pues a lo mejor no la pondrían como mi primer diferencial, pero una vez descartados los anteriores, quizá decidiría explorarlo. Pero fíjense que
las opciones anteriores son si yo pienso o tomo en cuenta la pancitopenia. Pero si yo separara cada una de las líneas y a cada una le diera una interpretación distinta, pudiera ser otra forma de abordar el problema, ¿no? Por ejemplo, la anemia pudiera ser por inflamación crónica, que la estoy viendo aquí en la hiperglobulinemia. La trombocitopenia pudiera ser por consumo, porque estoy viendo también esquistocitos y esos me sugieren cierto daño endotelial y a lo mejor consumo. Y la leucopenia, pero acompañado de la desviación a la izquierda, me podría estar hablando de un proceso inflamatorio, principalmente sistémico, en donde los leucocitos se están consumiendo. Entonces tengo estas dos líneas de interpretación. Aún así, yo me iría o abordaría primero con respecto a la pancitopenia. Se hace la prueba para pirofilaria, Ehrlichia, anaplasma, borrelia. Resultados negativos. Este es el perrito. Estaba flaco y estas eran las lesiones que tenía. Entonces, negativo. Y aquí es donde, pues entonces se nos acaban algunos otros diferenciales, ¿no? Nos llamó la atención el resultado y entonces platicamos con los clínicos y le decimos, oye, los hallazgos que estamos viendo no correlacionan tan bien, por lo menos con la historia que tú nos proporcionas, y entonces amplían la información. Ha viajado a Tabasco, bueno, pues ese es un dato importante, aunque ya se había descartado Ehrlichia. Tenía un año con la enfermedad. Tenía pérdida de peso crónico, de hecho aquí lo vemos, se ve claramente la condición corporal 2 de 5. Había tenido heces pastosas intermitentes con un año de duración, linfadonomegalia generalizada, le habían hecho un estudio citológico de linfonodos y solamente habían dicho reactivos, y habían dado tratamientos, pero ninguno de los tratamientos había sido totalmente eficaz, ¿no? O sea, seguía presentando esas diarreas. Bueno, se pensó en algún momento en leishmania, de igual forma fue negativo, y entonces seguimos con la duda, ¿no? ¿Cuál es el problema? Entonces, justo esta es una de las indicaciones para hacer un aspirado de médula ósea. Veo pancitopenia, descarto las causas más comunes o más frecuentes, entonces no tengo la causa, no conozco, no puedo explicar la pancitopenia. Pues bueno, podemos hacer un aspirado de médula ósea justo para ver qué información nos proporciona. En este aspirado de médula ósea, pues efectivamente detectamos este microorganismo que corresponde a histoplasma y el diagnóstico fue histoplasmosis. Y entonces sí, instauran el tratamiento específico y ya, el perrito, pues simplemente después de un año de estar enfermo, sin un diagnóstico etiológico claro, por lo tanto, un tratamiento quizá no adecuado, bueno, aquí podemos detectar el microorganismo y se volvió a repetir, por ejemplo, el aspirado de linfonodos y en esta ocasión sí se detectó también el histoplasma y bueno, se trató el perrito y ya, feliz y contento, todo bien. Bueno, entonces esta fue una de las utilidades del aspirado de médula ósea, ¿no? Que al no saber cuál era la causa de esta pancitopenia, se hace el aspirado de médula ósea, se detecta el microorganismo, se hace la asociación causal, se da el tratamiento y se recupera. Otro perrito, él venía, la historia de este perro, Airedale Terrier, macho de 10 años, era principalmente por problemas en hemostasia. Tenía epistaxis, hematomas, petequias, melena, esto es orina, tenía hematuria y desde luego depresión, en fin. Estos hallazgos de hemorragias múltiples y sistémicas, pues nos sugieren en principio alteraciones en hemostasia, ya sea alteraciones en hemostasia primaria o en hemostasia secundaria. Se hace el hemograma, vemos que hay anemia, pero esta anemia, en este caso, a pesar de la hemorragia, es no regenerativa. Puede ser que la hemorragia sea aguda y que todavía no dé tiempo de regenerar, o puede ser también que haya otra influencia que esté inhibiendo la eritropoyesis. Pero quizá aquí el dato más importante es que tiene trombocitopenia y tiene una trombocitopenia marcada. Una trombocitopenia menor a 50 por 10 a la 9 por litro siempre va a ser una trombocitopenia de cuidado que se tiene que necesariamente abordar.
También tenía, bueno, hiperproteinemia, probablemente por inflamación, porque vemos una leucocitosis, neutrofilia y desviación a la izquierda también por inflamación. Aquí vemos una imagen de un frotis en donde vemos solo una plaqueta aquí, quizá que hay otra, ¿no? Entonces, bueno, es clara la trombocitopenia. Una vez que detectamos o que sabemos que hay alteraciones en la hemostasia primaria, el siguiente abordaje necesario es ver si únicamente es hemostasia primaria o también hay una alteración en hemostasia secundaria. Entonces, se mide TP, los tiempos de coagulación, TP y TTPA. En el control, siempre nosotros comparamos con un control. El control, que es un perro sano, 8.3 segundos y el problema 8.2, o sea, no tiene alteraciones en TP. En TTPA, el control 20.1 segundos y el problema 16.1 segundos. O sea, tampoco tiene alteraciones en TTPA, que significa que entonces aquí la causa de las hemorragias es únicamente por alteraciones en hemostasia primaria. Entonces, nos enfocamos en las plaquetas y tenemos que tratar de detectar cuál es la causa de la trombocitopenia. Y entonces aquí pensamos en las 4 causas generales de trombocitopenia, ¿no? Cuando hablamos de causas generales es porque todas van a estar incluidas aquí. Entonces, 1, disminución en la producción, 2, incremento en el consumo, 3, secuestro y 4, destrucción, es decir, trombocitopenia inmunomediada. Entonces, disminución en la producción, pues algo tiene que estar sucediendo en médula ósea. ¿Esta puede ser opción? Pues sí puede ser opción porque tiene anemia también no regenerativa, tiene trombocitopenia, no se conoce bien la causa, pero a lo mejor las plaquetas no se están produciendo. Incremento en el consumo, esto para mí sería más raro, no lo pondría como una de las causas en este caso porque la trombocitopenia es muy marcada. Y si esta trombocitopenia fuera por consumo, tendría que aproximarme al diagnóstico de coagulación intravascular diseminada y por lo menos clínicamente no se pensaba en esa posibilidad. No suelen ser trombocitopenias tan marcadas cuando es por consumo. Entonces, no la pondría en primer lugar, definitivamente. El secuestro, definitivamente no, porque esto sucede cuando hay esplenomegalia y además la trombocitopenia por secuestro siempre es ligera y nunca tiene un significado clínico importante. La trombocitopenia por destrucción sí. De hecho, cuando las plaquetas son menores a 20 por 10 a la 9, en este caso tenía 18, siempre tenemos que sospechar de trombocitopenia inmunomediada, ¿no? En donde hay anticuerpos dirigidos contra algún antígeno plaquetario o con otro tipo de antígeno distinto, pero que está unido a las plaquetas y al final las plaquetas se destruyen. Pero entonces yo aquí no estoy seguro si esa trombocitopenia es por destrucción o esa trombocitopenia es por disminución en la producción. Y la verdad es que sí se necesita saberlo porque pues, seguramente el plan terapéutico va a ser distinto para uno que para otro. ¿Qué hago para saber, conocer esta diferencia? Para estar seguro que esa trombocitopenia es por destrucción, bueno, pues como el tema es médula ósea, pues hago un aspirado de médula ósea. Se hace el aspirado de médula ósea y pues aquí lo que vemos son megacariocitos. No necesariamente había una hiperplasia megacariocítica como esperaríamos, pero la cantidad de megacariocitos era normal. Entonces, si yo veo en médula ósea una cantidad de megacariocitos normal, pero hay trombocitopenia marcada en sangre periférica, significa que las plaquetas se están destruyendo, ¿no? Digamos, sería una forma de interpretarlo. Entonces sí, el diagnóstico fue trombocitopenia inmunomediada. Bueno, por cuestión de tiempo, si quieren voy a presentar solamente este otro caso, este último caso. Concluyo y si hay preguntas y eso, pues para que quede un ratito porque se va haciendo tarde. Este es un perro macho castrado de 10 años. En el examen físico decía, hace 3 meses había tenido un diagnóstico de yardiasis y se había instaurado algún tratamiento. Ahorita presentaba hipertermia, letargia, hiporexia, mucosas pálidas, linfoadenomegalia ligera mandibular, hepatomegalia, esplenomegalia y
pues ya tenía un diagnóstico citológico, habían hecho una citología del linfonodo y ya tenía un diagnóstico de linfosarcoma. Y algunos, me parece que algunos de los signos clínicos que presentaban o que nos referían, pues es fácil asociarlos al linfosarcoma, ¿no? La hipertermia, la hiporexia, las mucosas pálidas, bueno, la organomegalia. Me parece que sí había, pues, datos que permitían aproximarnos a esa enfermedad, a esa neoplasia. Y además había una anemia no regenerativa, también una trombocitopenia, quizá no tan marcada como el caso anterior, pero es de consideración. Hiperproteinemia, tendríamos que ver la bioquímica para ver si es por hiperglobulinemia, pero fíjense, leucopenia con neutropenia muy marcada y entonces, y tendencia a linfocitosis. Ah, entonces aquí el asunto es, si tiene linfosarcoma y veo estos hallazgos de anemia, trombocitopenia y por lo menos, y bueno, y leucopenia, pues aquí lo que tenemos que sospechar o pensar es que hay mieloptisis, es decir, es que esas células neoplásicas que supuestamente ya habían detectado están infiltrando la médula ósea. Y bueno, el tratamiento aquí tendría que ser quimioterapéutico, pero ustedes darían una quimioterapia con una neutropenia de 0.2, pues también es riesgoso, ¿no? Este valor de neutrófilos es muy bajo. Eh, y entonces, pues lo que se hizo aquí es, en principio, para estar seguros, porque tenía linfosarcoma según el diagnóstico citológico, pero podríamos estar seguros de que esta pancitopenia está asociada a mieloptisis. Me parece que sí nos permite sospecharlo, pero hay que corroborarlo. Entonces, bueno, pues decidimos hacer un aspirado de médula ósea también. Yo recuerdo que en este aspirado de médula ósea me costó mucho trabajo obtener el material. Y entonces cuando fui, pero sí era muy importante confirmar, para ver si se empezaba con la terapia o no, confirmar que la causa de esa pancitopenia era la mieloptisis. Y entonces, cuando obtuve el material, lo extendí y voy al laboratorio, pues yo observo esto, que en realidad, pues aquí, no sé, no hay, según mi diagnóstico en aquella ocasión, es pues material insuficiente para hacer un diagnóstico, ¿no? Porque pues había células pues destruidas y es que estos son células, como que material quizá proteináceo, pero yo en ese momento pensé que había hecho algo mal en la técnica o en el extendido. Entonces, pues le dije al clínico, oye, pues no tengo ningún resultado, no hay ningún diagnóstico, pienso que a lo mejor me equivoqué en la técnica, entonces permíteme hacer otra vez el aspirado de médula ósea. Bueno, hicimos otra vez el aspirado de médula ósea y el resultado fue lo mismo, ¿no? Eh, no sé, material proteináceo, quizá detritos celulares, células destruidas, degeneradas, y entonces, bueno, no pude tampoco aquí dar un diagnóstico. El clínico decidió dar tratamiento y el perro murió. Bueno, ya estaba muy mal realmente con esa neutropenia, tuvo una infección secundaria y el perrito murió. Desde luego que yo pues, estaba un poco desconcertado porque en principio, ¿por qué me había costado tanto trabajo tomar la muestra? Si generalmente cuando hay una leucemia o cuando hay una hiperplasia en médula ósea, puedes obtener con mucha facilidad la célula, el tejido hematopoyético y las espículas, a menos que estén muy compactadas las células neoplásicas, ¿no? Y entonces la verdad es que eso me generó duda y entonces el perrito murió, va a necropsia y pues yo estaba al pendiente para tratar de encontrar como las respuestas a mis dudas. Esta es una médula ósea normal y fíjense que esta era la médula ósea de este perrito, ¿no? Y desde aquí se ve como una apariencia gelatinosa, marcadamente como roja, hiperémica. Y bueno, cuando nos fuimos al estudio histopatológico, que es donde yo ya esperaba encontrar las respuestas, bueno, pues el diagnóstico fue necrosis medular. Entonces, eso fue una gran lección para mí en términos de diagnóstico, porque es aquello que yo pensé que era material inadecuado para hacer un diagnóstico, era el diagnóstico.
¿no? Porque si el diagnóstico es necrosis medular, pues obviamente lo que yo iba a ver es material proteináceo, células degeneradas, células destruidas, y bueno, pues en su momento no pude hacer esa asociación. Ahora, ¿por qué la necrosis medular? Bueno, eso no lo pudimos clarificar, pero después ahondando en la historia clínica, al parecer a este perrito le habían dado como tratamiento para giardia, me parece que albendazol o metronidazol, y bueno, un fármaco que cuando buscamos en la literatura había la posibilidad de que, o dentro de las contraindicaciones, era necrosis medular. Entonces pensamos que probablemente eso pudo haber sido la causa, aunque tampoco la confirmamos. Bueno, entonces, pues la verdad es que los casos pueden ser muchos, muy variados. Este es un caso, por ejemplo, de fíjense, una leucocitosis marcada con muchos linfocitos maduros y algunos menos inmaduros, pero no tiene trombocitopenia, no tiene anemia. Cuando vemos el frotis sanguíneo, pues hay muchos linfocitos, pero algunos de estos se ven maduros. Fíjense que son del tamaño del eritrocito, un poquito más grandes, entonces son linfocitos maduros y algunos de ellos sí parecían inmaduros. De todas maneras, quisimos ver qué es lo que sucedía en médula ósea. La médula ósea estaba entre normal, ligeramente hipercelular, más bien hipercelular, pero ligeramente hipercelular. Este es un acercamiento y fíjense cómo, comparando con la imagen que les di donde se veía una población heterogénea de la línea eritrocítica y de la línea mielocítica, aquí vemos que abundan estas células redondas con patrón de cromatina fino granular, citoplasma ligeramente basófilo. Todas estas células son linfocitos maduros, y hay algunas que sí son linfocitos inmaduros, pero estas células estaban aumentadas en porcentaje. Entonces eso nos permite definir el diagnóstico de una leucemia que estaba en una etapa, esta leucemia estaba en una etapa de agudización, porque era una leucemia crónica, porque no tenía anemia, porque no tenía trombocitopenia, porque la mayoría de los linfocitos en circulación eran maduros, pero ya estaba agudizándose. ¿Qué significa eso? Que ya se estaba convirtiendo en una leucemia linfoblástica, no linfocítica, ¿no? Fíjense, la línea linfocítica estaba en un 45%. Cuando supera el 30%, el 20%, el 30%, ya podemos decir que es una leucemia, ¿no? Entonces el diagnóstico fue leucemia linfocítica crónica, pero estaba en una fase de agudización. Y este es otro perrito, pastor alemán, que este sí es una leucemia linfoblástica aguda, pero fíjense, aquí sí tiene anemia, aquí sí tiene trombocitopenia, y vean la cantidad de células de leucocitos, y la mayoría de estos leucocitos eran linfoblastos. Entonces aquí está el nefrotis sanguíneo lleno de linfoblastos. Este es un acercamiento de estas células grandes, algunas con nucleolos atípicas. Este era un caso de mi amigo Rodrigo Canafani. Se hizo el aspirado de médula ósea, y de igual forma en el aspirado de médula ósea, fíjense cómo casi más del 90% son linfoblastos, uno que otro de la línea granulocítica, y por ahí debe haber uno que otro de la línea eritrocítica, ¿no? Pero esta es una leucemia linfoblástica aguda. Miren la esplenomegalia, había metástasis o por lo menos infiltrado a riñón, a intestinos, a estómago, y desde luego en el corte histológico de médula ósea no hay ni un solo adipocito, ¿no? O sea, esta es una médula ósea hipercelularidad, hipercelular. Este es un caso de un gatito que no tengo los datos clínicos, solo tenía las imágenes, pero lo recuerdo mucho porque tenía una leucemia, pero de tipo eritrocítica. Secundaria, leucemia viral felina, ¿no? Entonces, en médula ósea, lo que predominaban eran estas células que son de la línea eritrocítica, pues porque ya morfológicamente tienen las características, ¿no? Miren, aquí lo podemos ver con mucha claridad. Leucemia eritroblástica. Bueno, conclusiones. Pues bueno, la evaluación de médulas es una herramienta diagnóstica subestimada. Entonces yo creo que es un estudio valioso, que se hace menos de lo que se debería hacer. La toma de muestra,
es relativamente sencilla, no parece, pero sí lo es. Mi mamá tuvo leucemia linfoblástica y la verdad es que le hacían un aspirado de médula ósea cada mes. Les decían médula en medicina humana se utiliza con mucha frecuencia. Bueno, es sencilla, no tiene tantas, las complicaciones son mínimas y bueno, nos permite entender cambios en el hemograma que no son claramente explicables y por lo tanto aproximarnos a pues, el diagnóstico. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. La verdad es que no me acuerdo que hayamos platicado del tiempo con el doctor Eduardo, pero seguramente me pasé. Si hay tiempo para algunas preguntas, pues con mucho gusto. Excelente, excelente charla del doctor Luis Enrique. Muy, muy buena charla, como siempre. En todas sus pláticas nos comparte de su conocimiento, de sus casos también tan interesantes. Y sí, doctor, hay preguntas. Hay una en el Zoom, hay otra en Facebook y yo también le voy a hacer unas cuantas preguntas, que algunas ya se respondieron, pero sí quisiera realizarlas. Pregunta en Zoom. Dice, un segundo. Dice, en su experiencia, doctor, ¿sí se debería o no sedar a los pacientes para el muestreo por dolor? Porque ya ve que pueden haber opiniones divididas con respecto a eso. Sí, gracias, Lalo. Sí, es una buena pregunta. En mi experiencia, sí, o yo diría, lo ideal es que sí. A veces la literatura menciona que se puede hacer sin anestesia y solamente con analgesia, como lo hacen en medicina humana. En medicina humana no hay anestesia, solamente es analgesia, particularmente el periósteo, que es la zona que se puede hacer analgesia, porque también la médula ósea duele, desde luego está inervada, pero ahí no se puede hacer analgesia, nada más en el periósteo. Pero pues en animales la verdad es que es importante también, por ejemplo, la postura, la colocación. Entonces, sí, yo diría, como mínimo sedación, pero generalmente nosotros lo hacemos bajo anestesia. Entonces, sí, la recomendación y en experiencia siempre se hace, además de la analgesia. De acuerdo, doctor. Hay otra pregunta en el Facebook. Dice, hola, doctor, buenas noches. ¿Cuánto tiempo de retiro se dejaría de administrar esteroides, entre paréntesis, dosis inmunosupresora, para poder realizar un aspirado de médula ósea? Nota, el paciente tiene diagnóstico diferencial de leucemia y por hallazgos en el hemograma. Lo ideal fue enviar aspirado de médula ósea, por eso se toma esa medicación. A ver, entonces el paciente tiene leucemia, digamos, ya está diagnosticado y le están dando corticosteroides. Entonces, ¿cuánto tiempo? La pregunta sería, ¿cuánto tiempo deben dejar de administrar corticosteroides para hacer otro nuevo aspirado de médula ósea? Si es así, quizá, bueno, la pregunta sería, ¿para qué haríamos otro aspirado de médula ósea y qué información esperaríamos encontrar ahí? Yo creo que a lo mejor si ya se tiene un aspirado de médula ósea previo, un segundo aspirado nos ayudaría o nos permitiría ver y comparar las proporciones de las células hematopoyéticas del primero con el segundo y de esa forma quizá ver si está habiendo una recuperación o si se está eliminando células neoplásicas. Yo creo que en ese sentido no pensaría que sea necesario quitar, no sé si los corticosteroides, pero por lo menos el tratamiento en contra de la neoplasia. En caso de que fuera una alteración, una enfermedad autoinmune, en donde sí tienes que utilizar una dosis de inmunosupresión, bueno, habría que ver, yo pensaría que habría que ver cuál es la causa o la razón o la indicación ahí para hacer el aspirado de médula ósea. En general, por ejemplo, en otro tipo de enfermedades, por ejemplo, en pénfigo o enfermedades cutáneas autoinmunes en donde no está tan claro el diagnóstico, sí podrías o tendrías que dejar de dar corticosteroides para que se exprese la enfermedad
y entonces hacer el diagnóstico. Ahí serían 15 días, por ejemplo, ¿no? En 15 días probablemente ya podríamos tener otra vez las características típicas cutáneas de la enfermedad y a través de una biopsia se pudiera a lo mejor, digamos, aproximarse al diagnóstico. Pero en médula ósea yo creo que tendríamos que ver el caso como en específico y nuevamente, digamos, qué información esperaría recibir de la médula ósea para saber si debo dejar o no de dar corticosteroides. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Hay otras dos preguntas en Facebook. Nos dicen, la trombocitopenia por secuestro, ¿cuáles serían los signos y síntomas? Así menciona la pregunta. Ok, el signo clínico, digamos, para aproximarnos a la causa de una trombocitopenia por secuestro, el signo clínico que tendría que estar necesariamente sería esplenomegalia. Si hay esplenomegalia y trombocitopenia, se pudiera hacer la asociación, pero la realidad es que este tipo de trombocitopenias suele ser ligera, es decir, yo diría no baja más allá de 100 por 10 a la 9 por litro, ligera, yo creo que menos, es decir, todavía más ligera, y además es una trombocitopenia que generalmente no viene acompañado de ningún signo clínico relacionado con alteraciones de la hemostasia primaria, o sea, no cursa con petequias, no cursa con equimosis, ¿no? Es en realidad una, vamos a decir, lo que de las otras 3 causas de trombocitopenia, que es destrucción, disminución en la producción y consumo, pues esta sería la menos clínicamente importante, ¿no? Entonces, si hay esplenomegalia y una trombocitopenia ligera, quizá puedas hacer esta asociación causal. De acuerdo, doctor. Hay otra pregunta. Nos dicen, doctor, buenas noches. ¿Qué tinción recomienda? Pues yo creo que Wright sería la tinción que yo recomendaría. Se puede hacer también con Diff Quick, no, tampoco habría ningún problema. Sin embargo, por lo menos yo todas las médulas óseas que he visto, o la mayoría, han sido con una tinción de Wright y yo creo que sería la que recomendaría. Ahora, aquí depende. Por ejemplo, en un laboratorio, pues tenemos como, me parece muy bien estandarizadas estas tinciones. Pero pues a lo mejor a nivel de clínica, si quieres hacer una tinción de médula ósea y si no tienes tantas laminillas, siempre la tinción de Diff Quick va a ser una tinción más segura, va a ser una tinción más limpia y pues relativamente también más rápido, ¿no? Entonces aquí quizá depende, pero a nivel de laboratorio creo que Wright sería la tinción adecuada. De acuerdo, doctor. En todas las respuestas les menciono que muchas gracias, excelente charla. También una plática muy, muy bonita. A ver si se animan ahorita a hacer más preguntas, pero doctor, yo le quisiera hacer, muchas ya se respondieron, pero tal vez sí quisiera dejar y fortalecer este punto, porque de qué depende de que no se manden tantas médulas. O sea, sí, yo sé que sí se tocó, pero tal vez las personas que se están incorporando ya al final, que no lo hayan escuchado anteriormente en la charla, pero desde su punto de vista, ¿cuáles serían los factores de por qué no se envía tanto la médula ósea en pues, la práctica de pequeñas especies? Ok, sí, bueno, yo creo que uno importante es quizá la falta o la poca experiencia de los clínicos para la técnica del aspirado de médula ósea. Me parece que esa puede ser una de las opciones. Yo creo que a veces, por ejemplo, hacen tomas de muestra de citología, pero generalmente no se animan a hacer la toma de muestra para un aspirado de médula ósea. Por lo menos aquí, pues en la Ciudad de México suelen más bien solicitar el apoyo del patólogo clínico, que no está mal. O sea, si no conozco la técnica, pues necesariamente tengo que solicitar el servicio de alguien que tenga experiencia, pero sí creo que el aspirado de médula ósea lo pudiera hacer un clínico como muchos otros procedimientos clínicos y diagnósticos. Entonces, esa puede ser una de las limitantes, que generalmente no lo hacen los clínicos. La otra limitante, bueno, es quizá a lo mejor no hemos hecho, los patólogos clínicos no hemos hecho la suficiente difusión, por eso qué bueno que
que me invitaste a dar este tema, Lalo, pero faltaría hacer más difusión, hacer más explicación. Finalmente es una de las responsabilidades que tenemos los patólogos clínicos, ¿no? Al ser esta mano derecha del clínico, al ser los responsables de explicar cuáles son las mejores técnicas, para qué sirven, cómo se toman, cómo se conservan, cómo se interpretan. Me parece que tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo, tenemos que seguir teniendo esa comunicación y ser inclusive nosotros mismos los que sugiramos, los que sugieran al clínico cuándo sí y cuándo no debe ser este aspirado de médula ósea. A lo mejor a nosotros nos hace falta también más impulsarlo en los mismos casos clínicos cotidianos que vemos, ¿no? Entonces, un tercer punto, o sea, el primer punto es la técnica, el segundo punto que nos ha hecho falta un poco difundir y nosotros mismos sugerirlo, y un tercer punto también es el quizá desconocimiento que hay en toda la información y toda la utilidad diagnóstica que podemos obtener a partir de la médula ósea. Y no nada más de los clínicos, yo diría también, Lalo, que quizá de algunos de nosotros, ¿no? Algunos de nosotros nos hace falta profundizar más en este tema para justo animarnos también a interpretar con mayor frecuencia. Definitivamente. Creo que sí, eso es un tema que nos cuesta trabajo, o sea, sí nos cuesta trabajo y también va en relación de que no llega tanto, y como no llega tanto, no lo vemos y a veces sí nos dificulta la interpretación, y cuando nos llega, pues decimos, ay, no estoy tan experimentado para la observación y diagnóstico de ello, pero coincido totalmente. Y creo que si nosotros nos vamos preparando más, tenemos como varios elementos en el comentario, decir, pues es aún más necesario enviarla o solicitar la médula ósea, ¿no? Otra pregunta que sí quisiera como resaltar, aunque ya también lo mencionaste, el hecho de realizar una descripción de la médula ósea sin necesidad de hacer el conteo diferencial, ¿qué tanto impacto podría tener en dejar de interpretar la relación mieloide-eritroide? Mira, particularmente a mí me gusta hacerla en la mayoría de los casos en donde puedo hacerlo y en donde tengo material para hacerlo, principalmente pues células hematopoyéticas. Yo prefiero hacerlo en la mayoría de los casos, aunque en algunos no se requiera tanto la interpretación. Digamos, esa es una percepción personal. Pero, digamos, tratando de detallarlo un poquito con base en lo que decía hace rato, creo que sí puede haber algunos casos en donde el diagnóstico puede ser más claro o puede ser más directo, y en donde estar o no estar la relación, pues podría no impactar tanto. O sea, yo te diría que que va a depender de cada uno de los casos y va a depender de las enfermedades, ¿no? Entonces, el ejemplo un poco que ponía es, en esos casos, por ejemplo, uno que pasé muy rápido, que es una leucemia linfoblástica aguda, en donde prácticamente toda la médula ósea eran células neoplásicas, pues ahí ni siquiera tenemos probablemente células hematopoyéticas suficientes para hacer un diferencial completo y para obtener la relación mielocítica-eritrocítica. Entonces ahí, si la pregunta es cuánto impacta tenerlo o no tenerlo, pues ahí no tener la relación granulocítica-eritrocítica me parece que no impacta de manera importante, porque pues el hecho de ver la mieloptisis tan marcada, tan severa, y asociarlo directamente con la anemia, trombocitopenia y esa leucocitosis, pues sobra ese dato, sobra ese valor, ¿no? Pero hay algunos otros casos en donde suele ser particularmente muy importante la relación granulocítica-eritrocítica, que es justo en estos que son los síndromes mielodisplásicos, ¿no? En donde ahí sí es bien importante saber cuál de las dos líneas se está modificando, se está alterando, si es la línea eritrocítica, si es la línea granulocítica, y la otra cosa importante es saber si se están alterando una secuencia de maduración, si la secuencia de maduración es adecuada. Y eso no lo puedo hacer
La única forma de hacerlo es obteniendo los porcentajes de cada una de las fases de maduración de las dos líneas. Si yo no hago ese diferencial, nunca voy a poder aproximarme al diagnóstico de un síndrome mielodisplásico o, por ejemplo, de una anemia hemolítica o de una anemia hemolítica, una anemia inmunomediada, pero de precursores o dirigida hacia precursores, ¿no? O de ciertas etiologías como relacionado con fármacos, relacionado con a lo mejor agentes infecciosos, con agentes tóxicos o mielotóxicos, ¿no? Que la única forma, bueno, no la única forma, pero una forma de aproximarnos a los mecanismos, pues es justamente conociendo los diferentes porcentajes y obteniendo la relación mielocítica eritrocítica. Entonces yo te diría que puede ser, su valor diagnóstico puede ser distinto dependiendo del caso, pero si se puede tener y si el material lo permite, es mejor tenerlo y es mejor hacerlo. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor. Y creo que ya no hay más preguntas, nada más fue un comentario de la doctora que preguntó hace ratito lo de la trombocitopenia por secuestro y vuelve a mencionarnos, por secuestro puede ser por hemangiosarcoma. Generalmente el mecanismo que asociamos a hemangiosarcoma es consumo. Entonces sí, o sea, secuestro, lo que pasa es que el vaso tiene pues también la capacidad de almacenar entre el 40 y hasta el 60% de la masa o de la cantidad de plaquetas. Entonces, cuando hay esplenomegalia, cuando decimos secuestro, significa que el vaso está, digamos, secuestrando o acumulando una mayor cantidad de plaquetas de lo normal. A eso nos referimos con secuestro. Y en casos de hemangiosarcoma o, por ejemplo, de coagulación intravascular diseminada o de daño endotelial, muchas alteraciones o muchas enfermedades que cursan con daño endotelial, por ejemplo, la glomerulonefritis membranoproliferativa con glomerulosclerosis o algunas cardiopatías, por ejemplo, esta vasculitis, ay, se me fue este nombre, bueno, ahorita a ver si me acuerdo, pero que en general cursan con daño endotelial. Ahí es cuando decimos que hay más bien consumo de plaquetas, porque al final, y si nos acordamos de las bases de hemostasia primaria, siempre que hay daño endotelial, se expone el tejido subendotelial y junto con este se expone también el factor de von Willebrand. Y al factor de von Willebrand, pues es donde se van a unir todas las plaquetas que posteriormente se activan y liberan moléculas como tromboxanos o ADP y entonces viene la agregación plaquetaria y entonces ahí se están consumiendo las plaquetas, ¿no? Y lo que sucede en hemangiosarcoma es que de igual forma hay vasos sanguíneos atípicos, tortuosos o puede haber también daño endotelial y es ahí donde se consumen. Entonces generalmente es más consumo en hemangiosarcoma que secuestro. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Ya no hay más preguntas y pues yo quiero agradecerte. De verdad, es una plática muy enriquecedora desde que me comentaste el tema y creo que nos ayuda y nos permite tener ese conocimiento, como bien dices, de en qué momento hacerla, por qué hacerla, cómo hacerla y que sí es una prueba muy, muy útil. Y ojalá, pues que poco a poco esta prueba se le vaya teniendo más importancia y que se mande pues también más, ¿no? Claro que sí, Lalo, no, al contrario, muchas gracias por tu invitación y pues la verdad es que con mucho gusto mientras podamos colaborar, pues siempre es un gusto para mí y un honor también poder estar en tu plataforma. Muchísimas gracias a todos y pues los invitamos a seguir viendo nuestras pláticas que hacemos mes con mes y pues muchas gracias a todos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, hasta luego, que descansen. Muchas gracias, hasta luego.